Muy bien, entonces, continuamos con esta parte de justamente la estequiometría, ¿de acuerdo? Entonces, lo siguiente con lo que vamos a proseguir después de ver un poco de sobre cómo hacer predicciones de reacción es un detalle bien importante que a veces muchas personas no les sale a la perfección y es algo vital, es el peso fórmula. ¿De acuerdo? El peso fórmula, que es básicamente eso, ¿no? Cuánto pesa un determinado compuesto, ¿no? A partir de su fórmula. Para esto hay que ver muy bien sobre las reacciones. Por ejemplo, si una reacción ustedes ponen H2O, la famosa y conocida agua. ¿Qué significa esto? Este 2 aquí hace referencia al número de átomos que hay justamente antes de ese número, ¿no? O sea, el H2O se refiere a que hay dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno. A lo mejor deben ser algo obvio, pero hay veces que se les va ese detalle, ¿de acuerdo? Esto es para lo que se refiere a una sola molécula, ¿no? Es, digamos, el caso 1. El subíndice de aquí indica justamente eso, el número de átomos que hay para esa molécula. Ahora, el segundo caso, cuando nosotros tratamos una reacción completa, por ejemplo, una que veíamos el último video, que es la combustión del propano, tenemos que arde en presencia de oxígeno para producir, en este caso, voy a poner la llave balanceada, 3 moléculas, ahí está, y dióxido de carbono más agua, ¿de acuerdo? Entonces aquí por el otro lado hay que ver esto, ¿no? Este número nos está diciendo que hay 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno, ¿de acuerdo? Aquí 2 de oxígeno y así. Este es el subíndice. Mientras que el coeficiente que está antes nos dice el número de veces que se repite dicha molécula. O sea, para que ustedes puedan quemar una molécula de propano, ocupan 5 moléculas de oxígeno, ¿de acuerdo? Para quemar una sola ocupan 5 de oxígeno. Y al hacer esta reacción les va a producir exactamente 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. Aquí, por si alguien lo está pensando, todavía no entramos a términos de mol, estamos todavía en cuestión de peso fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se refiere. Una molécula de propano ocupa 5 moléculas de oxígeno para arder y producir 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa es calcular el peso fórmula. ¿Qué es el peso fórmula? Es lo que pesan los compuestos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así bien concreto. Si ustedes tienen, vamos a mover esto por acá, si ustedes tienen lo que sería el ácido sulfúrico, por ejemplo. Si ustedes tienen el ácido sulfúrico, ahí está, hasta quedó, mira, bien loco ese cero. Esa O. ¿Qué dice esto? Que hay 2 átomos de oxígeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. ¿Cómo calculan el peso fórmula? Van a multiplicar el número de veces que se repite ese átomo por su peso atómico. ¿Dónde encuentran ese peso atómico? En la tabla periódica. Es normalmente el número que está abajo y que comúnmente tiene varias decimales. Entonces sería, por ejemplo, aquí 2 veces el peso atómico del hidrógeno más una vez el peso atómico del azufre más 4 veces el peso atómico del oxígeno. ¿Qué significa esto? Va a ser 2 veces, y si ustedes checan, el peso atómico del hidrógeno es 1.00797, ¿no? Pero como lo quiero hacer rápido, vamos a redondearlo, que es muchas veces lo que hacen en algunas clases secundarias, prepa, en la universidad ya no tanto, pero para fines didácticos vamos a hacerlo redondeado. Entonces es 1 por lo que pesa el azufre. Si ven su tabla periódica, pesa 32.1 aproximadamente. Más 4 veces lo que pesa el hidrógeno, el oxígeno, y que si ven en su tabla periódica es 16, ya redondeado. Entonces simplemente hacen la cuenta, ¿no? 2 por 1, 1 por 32 y 4 por 16. Hacen toda esta suma y les va a dar 98.1. Ese es el peso fórmula. Como hablamos de una sola molécula, esto normalmente se le ponen las unidades de UMA, que es unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Eso significa el UMA. Entonces, ¿cuál es el peso fórmula de este compuesto del ácido sulfúrico? 98.1 UMA. ¿De acuerdo? Ahora, normalmente, como nos referimos al peso de una molécula, otra forma de nombrar el peso fórmula, que yo creo es la más usada de todos lados, como la van a encontrar, es como el peso molecular, ¿de acuerdo? Peso molecular.
Vamos a complicarnos con tecnicismo, el peso molecular, el cual es justamente expresar estas unidades. Ahora, este peso molecular, por ejemplo, si lo calculamos a otro ejemplo, para nada, porque no se deja, por ejemplo, para la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Qué significa esto? Que vamos a poner 6 veces lo que pesa el carbono, más 12 veces lo que pesa el hidrógeno, más 6 veces lo que pesa el oxígeno. ¿Cuánto nos va a dar esto? Sería 6 por 12, recuerden ya redondeado, más 12 por 1, más 6 por 16. Y hacen las respectivas múltiplos, y si hacen esto, les va a dar exactamente, bueno, aproximado, ya depende de las unidades que usen, 180 UMA, ¿de acuerdo? Unidad de masa atómica. Aquí hay un punto. Ok, entonces, esta es la forma en que ustedes pueden calcular el peso fórmula o el peso molecular, lo que pesa una molécula, y que resulta vital, resulta esencial para después hacer cálculos mayores, como reactivos limitantes, como reactivos en exceso, como cantidades o que serían concentraciones, molar, molal, normalidad, todo ese tipo de cosas, tipo de medidas de concentración, ocupan mucho esto, saber cómo calcular el peso molecular. Algo bien básico, pero que siempre es necesario mencionarlo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de un libro. Dice, calcula el peso fórmula de la sacarosa, que es justamente el azúcar de mesa, ¿no? Entonces, a partir de nuestra fórmula C12H22 o 11, nosotros vamos a ver que el peso fórmula va a ser justamente 12 veces lo que pesa el carbono, el peso atómico, más 22 veces el peso atómico del hidrógeno, más 11 veces lo que pese el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces se va a hacer 12 veces el 12, que es lo que pesa el carbono, 22 veces 1, que es lo del hidrógeno, más 11 veces 16, que es lo que pesa el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces realizamos este cálculo y van a ver que va a quedar 342 UMAS. 342 UMAS, unidad de masa atómica, ¿de acuerdo? Entonces esa es la manera en cómo hacer este cálculo. Ahora, ¿para qué es útil este cálculo? El primero de ellos, y vamos a hacer una introducción porque también quiero hacer un poquito más de problemas sobre eso, es justamente la composición porcentual, ¿de acuerdo? Composición porcentual. Muy bien, ahí está. Cómo no, nuestro titulito escrito acá bien coloridamente. ¿Qué es la composición porcentual? Se refiere justamente a eso, ¿no? A calcular el por ciento de masa para cada elemento. ¿De acuerdo? Cada elemento. ¿Cómo calculan eso? Por ejemplo, para un elemento E, el porcentaje de ese elemento E, sea cualquiera, va a ser igual al número de átomos de ese elemento E multiplicado por el peso atómico de ese elemento E entre el peso fórmula o peso molecular. Y esto lo multiplican por 100% para que les dé justamente esas unidades, ¿no? La de porcentaje. Vamos a hacerlo con el anterior compuesto que calculamos. Si nosotros quisiéramos calcular el porcentaje de del compuesto, se me fue de la sacarosa, perdón, vamos a escribir su fórmula, ¿no? H12 o 11, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo calculamos? Sencillo. Por ejemplo, hay tres elementos, ¿no? Carbono. Hay tres elementos que sería carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces vamos a calcular justamente el de cada uno. Por ejemplo, el porcentaje de carbono va a ser el número de átomos. ¿Cuántos átomos hay? Hay 12. Entonces va a ser 12. ¿Cuánto pesa el carbono? Pesa 12. Recuerden, esto lo hago redondeado. Y el peso fórmula, o sea, el peso de todo esto, que lo acabamos de calcular ya 342. ¿De acuerdo? Era justamente 342. Ok. Y eso lo multiplicamos por 100%. ¿Cuánto les va a dar esto? Hacemos el cálculo y nos va a dar 42.10%. Entonces, esa es la composición porcentual de carbono en la sacarosa. Si directamente les preguntaran uno, se van directo, ¿no? No ocupan más que calcular el peso total de esa molécula. Ahora, el porcentaje del hidrógeno es igual a ¿cuántos hidrógenos hay? Ya lo quité. Ahí está. Listo. Este es un, no sé por qué puse 2, es un 2, 22.
hay 22 hidrógenos. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. Sobre cuánto pesa la molécula, 342. Y esto por 100%. Me encanta como siempre agarro un cero diferente. Muy bien, hacemos el cálculo y esto nos va a salir, hagan el cálculo, 6.43%. Y finalmente el porcentaje del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 11. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. ¿Y cuánto pesa la molécula? 342. Y esto por 100%. Hacemos el cálculo y nos va a dar 51.46%. ¿De acuerdo? Esa es la composición porcentual de cada uno de los elementos que componen esta molécula. ¿Cómo haces una verificación de que su cálculo es correcto? Sumen los porcentajes y les debes dar un número de 100% o muy cercano, ¿de acuerdo? ¿Por qué no les daría el 100%? Porque justamente están ahí implícitas las unidades, digo, las cifras significativas que ustedes tomen en cuenta. Por ejemplo, aquí tomé dos cifras, hasta dos cifras significativas. Bueno, exactamente 3 con de acá. Pero el punto es que 2 después del punto, no tomé. Entonces, si ustedes suman todo esto, les va a dar que el total debe dar un muy cercano a 100. En el mejor de los casos 100. En mi caso me dio 99.99%. Entonces vean algo muy cercano a 100. Entonces, como vemos, el resultado es correcto porque justamente se aproxima al 100%. Entonces, así es como ustedes pueden determinar el porcentaje de cada uno. Ahora, ¿cuánto tiempo llevamos? Esto se me hace larguísimo. 11 minutos, sí, se arma. Muy bien, ahora vamos a hacer estos ejercicios rápidamente. Tomé estos porque siento que son ilustrativos y creo yo no son tan tardados para más o menos dar una imagen. Igual, por ejemplo, el 315 no los hacemos todos para no ser todavía más largo el video de lo que los hago. Y se determina el peso fórmula de cada uno de los compuestos. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno. En este caso, bueno, el ácido sulfídrico, perdón. En este caso simplemente hay que hacer su peso fórmula. En este video que va a ser justamente, vamos a ponerle peso fórmula, va a ser 2 veces el hidrógeno más una vez el azufre. O sea, 2 por cuánto pesa el hidrógeno, 1 más una vez lo que pesa el azufre, que es 32.1 aproximado. Y esto nos va a dar justamente lo que sería 34, ¿no? 34.1 UMAS. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, muy bien, este es el inciso, ¿por qué digo tanto por ejemplo? Este es el inciso A, este es el inciso B, del carbonato de níquel. Para el carbonato de níquel es lo mismo, ¿no? Nuestro peso fórmula va a ser justamente una vez lo que pesa el níquel, más una vez lo que pesa el carbono, más 3 veces lo que pesa el oxígeno. Esto me lo estoy inventando así de jalón, que es por eso que le pienso para no ser tan largo. En este caso, déjame buscar el peso del níquel. Entonces, ok, el del níquel es 58.7. Entonces vamos a poner níquel 58.7 más 14 de carbono 14, ¿verdad? Más 12 del carbono más 3 veces 16 del oxígeno, ¿de acuerdo? Hacemos todo ese cálculo y nos va a dar, vamos a hacerlo rápidamente, 58.7 más 12 más 3 por 16. Eso nos da un peso fórmula de 118.7 UMAS. 118.7 UMAS. ¿De acuerdo? Vamos a hacer, a ver, este tercer ejemplo para que no quede huella. Algunas veces llegaron a escuchar Bronco, una cosa increíblemente rara pero pegajosa. Y en este caso es, ok, magnesio, ahora, carbono 2. Este de hecho es un muy interesante ejemplo porque igual les puede servir para los que van iniciando. Oxígeno 2 y un 2 afuera, ¿de acuerdo? Esa es su fórmula. Entonces, ahora sí, vamos a calcularlo. Bien. A loco. ¿Cuántas veces hay el peso fórmula, perdón? El peso fórmula va a ser una vez lo que pesa el magnesio más 4 veces lo que pesa el carbono. ¿Sí lo ven? Aquí hay 2, pero es 2 veces esta molécula. Entonces va a ser 4 veces el carbono más 6 veces el oxígeno, el hidrógeno, perdón, 3 por 2, 6, más 4 veces el oxígeno, 2 por 2, 4. Entonces vean, es un buen ejemplo para ver qué onda con los paréntesis. El del magnesio, es 26 que el del magnesio.
Muy bien, no es cierto, estaba equivocado. El del magnesio es 24, típico que ya lo volví a perder. El del magnesio, ¿cuánto llevamos del video? Ok, todavía chance, sí, ya. 24.3 del magnesio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, ¿dónde está? Aquí, 24.3 del magnesio, más 4 veces el del carbono, que es 12, más ya empezó a llover, 6 veces el del hidrógeno, que es 1, más 4 veces el del oxígeno, que es 16. Muy bien, hagamos ese cálculo para que nos dé su respectivo peso fórmula, que en este caso sería 24.3 más, estoy un poco nervioso, 4 por 12 más 6 más 4 por 16 y nos va a dar 142.3 UMAS, ¿de acuerdo? 142.3 UMA. Entonces ahí está el peso de estos tres ejemplos que me parecen bastante adecuados para hacer el entendimiento de este ejercicio, ¿no? No es necesario resolver todos, pueden hacerlo, ahí los dejo. Pero lo que quiero es que sea un ejemplo de este tipo de problemas. Ese es lo malo de cuando captas figuras. Muy bien, vamos a borrar esto para seguir viendo los ejercicios que están allá arriba. ¿De acuerdo? Santa madre con esos círculos de ahí. Qué cosa tan horrible. Ahí está. ¿Okay? Santa madre, se armó la lluvia, se armó la balacera. Vaya, vaya, vaya. Y ahora, calcula el porcentaje de masa de oxígeno de cada uno de los compuestos siguientes. Del oxígeno, por ejemplo, para el dióxido de azufre. Nos pide justamente calcular el porcentaje del oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocupamos? Primero conocer la fórmula, el peso fórmula de este compuesto. Por lo tanto, el peso fórmula va a ser justamente una vez el del azufre más dos veces el del oxígeno, que sería 1 por 32.1 lo tomamos para coincidir y 2 veces 16, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser igual a 32 más justamente 32, ¿no? Y esto va a ser igual a 64 UMAS. A ver si no estoy regando, porque de repente sí a veces que todo es tan automático que sí te va, ¿no? Entonces, para conocer el porcentaje de oxígeno que hay en la molécula va a ser igual al número de moléculas de oxígeno, que son 2. El peso del oxígeno, que es 16. Y el peso total, que es 74. Y esto por 100. Por ciento. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar justamente el 50% de la molécula. Si lo ven, pues va a quedar 2 por 6, 32 entre 4, va a dar 0.5%, 50%. Mira, hasta se hace rápido. Ahora, vamos a ver del oxígeno en Santa Madre con la lluvia. Yo espero se escuche bien. Sulfato, este es para el inciso A. Para el inciso B, el sulfato de sodio. Na2SO4. Pone que mi profesor de analítica me regañaría por decirle NaS, diciendo que debo decirle sodio 2, azufre 1, oxígeno 4. Entonces el calcular el total va a ser una vez el del sodio, dos veces el del sodio, más una vez el azufre, más 4 de oxígeno. Entonces va a ser dos veces el sodio, que es 23. Lo voy a redondear aquí para hacerlo rápidamente, ¿eh? De acuerdo, háganlo con más décimas ustedes. 1 por 32 más 4 por 16. Repito, los estoy redondeando así muy muy brusco, pero es para hacerlo rápidamente. Entonces es 2 por, vamos a tener 2 por 23 más 32 más 4 por 16. Y esto nos va a dar un peso fórmula de 142, ¿de acuerdo? 142 UMAS. Ahora, para calcular el porcentaje del oxígeno, pues es igual, ¿no? Vamos a calcular en este caso porcentaje de oxígeno igual a el número de veces que está el oxígeno, que aquí es 4, por el peso atómico del oxígeno 16, lo estoy usando redondeado, les recuerdo, y entre el peso total de la molécula 142 por 100%. Hagamos el cálculo y eso nos va a dar justamente, son 4 por 16, 64 entre 142, nos va a dar 0.45%, 45.07%, ¿de acuerdo? Es el porcentaje, 45.07%. Entonces ya solamente voy a hacer el último ejercicio, porque el clima no deja, y espero yo esto se esté escuchando bien, de verdad espero que se escuche. Y es justamente esto, ¿no? Con base en la fórmula calcula el porcentaje de carbono en cada compuesto. Son varios, pero yo nada más puse este.
que es el benzaldehído, ¿de acuerdo? Entonces el porcentaje de carbono. ¿Qué debemos de hacer? Primero obtener su fórmula. ¿Cuál es su fórmula? Va a ser carbono. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carbono 7. Hidrógenos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Y finalmente un oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos la fórmula del benzaldehído. Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces el peso fórmula. ¿Cuál es el peso fórmula del benzaldehído? 7 veces el del carbono. Más 6. A ver. No me había fijado, dice aroma de almendras. O sea, todo un reactivo muy usado en química orgánica. ¿Y cómo lo identifican? Aroma a almendras. Muy bien, 6 veces el peso del oxígeno más una vez el peso atómico del oxígeno. Digo, sí, del oxígeno, aquí yo dije mal, es hidrógeno. Muy bien, entonces 7 veces por 12, que es lo que pesa el carbono en la tabla. Más 6 veces por 1, que es redondeado, le recuerdo, más, en este caso, 16. Entonces vamos a ver rápidamente, son 70 y 12, son 84. Más 16 y 6 serían 22, lo que nos va a dar 106 de UMA. ¿De acuerdo? Me lo estoy inventando así. Vámonos, en frega. Y finalmente, para calcular el porcentaje de carbono, el porcentaje de carbono es: ¿cuántos carbonos hay? Hay 7 carbonos. ¿Cuánto pesa el carbono? 12. ¿Cuánto pesa la molécula? 106. Y esto por 100. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Sería justamente el 84 entre 106 por 10 a la 2, que sería 100, ¿no? 10 a la 2 es lo mismo que 100 por 100, por si preguntan. Y en este caso es 84 entre 106. Y eso va a dar, en este caso, 79.24%. Entonces así es, el 79. ¿Qué les dije? 79.24%. Ese sería el resultado de calcular el porcentaje de carbono en el benzaldehído, ¿de acuerdo? Entonces espero que esto les haya servido para empezar a utilizar el peso fórmula. Obviamente vamos a hacer más pruebas un poquito más complicados, pero necesitamos seguir avanzando en los temas para meter más cuestiones en... para meter más, más dificultad en cuestión. Muy bien, espero que les sirva. Yo voy a seguir subiendo videos, voy a hacer todo cuanto pueda abarcar de química, porque me encanta la química. Entonces no dejen de estar atentos, suscríbanse para que yo pueda vivir a gusto.